principios básicos de las osteotomías. Puede ser al principio un tema un poco complejo de entender porque también involucra ángulos, también involucra medidas, también involucra que entendamos cierta relación importante entre los ejes, pero vamos a tratar de hacerlo lo más básico y lo más simple posible para, pues, para poderlo entender y comprender de manera adecuada. Entonces, tenemos que, lo primero es definir para poder entender qué es lo que queremos hablar. Entonces, la definición de osteotomía viene del osteon, que significa hueso, y tomía, que significa corte, y es ese corte que hacemos de manera selectiva en un segmento de hueso que va a tener diferentes fines. Y esos fines, pues principalmente derivados de la charla, los queremos enfocar es con el tema de deformidad y alineación. Pero únicamente pues no tenemos esos fines, sino que vamos a ver más adelante que se ha utilizado también estas técnicas con otros fines diferentes. Pero principalmente, ¿cuál va a ser el propósito de una osteotomía? Va a ser corregir esas deformidades tanto rotacionales como deformidades angulares y realinear los ejes de esos segmentos óseos para poder permitir pues que tengamos una adecuada alineación, que es lo que buscamos en estos pacientes. En algunos casos pues también tenemos deformidades complejas en las que necesitamos también alargar o hacer algún transporte óseo y es importante también tenerlo en cuenta porque las osteotomías dentro de las propiedades también nos pueden dar algo de discrepancia de longitud de las extremidades o alargamiento. Entonces, como les decía, lo más importante para nosotros pues va a ser esa corrección de las deformidades, pero también lo vemos comúnmente en nuestros pacientes de trauma que tienen deformidades producto del trauma y más, pues, y más recientemente con, pues, con el advenimiento de los reemplazos articulares, pues también ellos se han basado en los principios pues, que ya hemos tratado de la malalineación y de las deformidades angulares para tratar de que estos reemplazos pues también sean de manera adecuada su ejecución. Cuando uno realiza una búsqueda en la literatura frente al tema, pues PubMed, que es la principal herramienta o motor de búsqueda que tenemos, nos arroja que hay datos desde 1965. Ustedes ven cómo se ha dado ese proceso en el que cada vez se viene publicando más del tema y a 2024 pues ya tenemos ciertas publicaciones a pesar de que vayamos por la mitad del año. ¿Qué es lo importante con esto? Pues que cuando hace uno los conectores booleanos o cuando hace la búsqueda adecuada nos encuentran 3.312 resultados para hacer sus osteomias de huesos largos. Y aquí les pongo, porque la literatura divide esa historia de las osteotomías, eso no es un procedimiento que sea algo nuevo, pero la literatura describe como tres épocas principales que debemos tener en cuenta. Esa época histórica que va a ser antes de 1940, los primeros años modernos, que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2000, y los años posteriores a los modernos, que son los que nos encontramos ahora, que es del 2000 hasta el presente. Pero todo esto ha venido siendo importancia porque nos hemos dado cuenta que esa alineación va a ser bien importante. Cada vez le prestamos más importancia a esos aspectos y nos damos cuenta de que el paciente tiene deformidades complejas que involucran combinaciones de angulación, traslación, rotación y acortamiento. Siendo esto importante, la historia, debido a que es un procedimiento que se ha venido reportando desde hace más de 2000 años, el primer reporte que encontré fue de 415 años antes de Cristo, cuando Hipócrates describió 3 casos de fracturas humerales que estaban anguladas y a partir de ahí las fracturó intentando generar una alineación. Posterior a eso, pues se crearon diferentes dispositivos para hacer alargamientos o para mantener la distracción de los huesos y pues hacen parte de nuestra historia como ortopedistas. Esto es un breve cuadro que resume esa primera época inicial en el que, como les digo, el pionero es Hipócrates. De ahí en adelante han habido muchos cirujanos y anatomistas que han tenido aportes importantes, pero quizás uno de los más importantes se los señalo aquí y quizás no tan conocido, el doctor McEwen, un cirujano inglés que no solamente ayudó con el tema de cambiar la osteotomía, sino que también fue el precursor o el inventor de esa herramienta que utilizamos, que conocemos como osteótomo. Y secundario a eso, pues es uno de los pioneros en publicar sus técnicas, sus experiencias y tiene grandes resultados
nos refiere este libro, pues que fue publicado por él en 1880, en el que da la experiencia de 1800 casos en el que ya él realizaba osteotomías y tenía pocas complicaciones. Pero quizás lo importante de esto, para hablar de historia, es que él difundió técnicas en las que utilizaba una mínima manipulación de los tejidos blandos, en las que trataba de cuidar la biología del hueso y en el que, a pesar de ser una época, pues todavía sin la disponibilidad de antibióticos o no tener una asepsia, una antisepsia todavía no muy elaborada, pues sí tenía algunas técnicas, sí señor, y no, tenía unas técnicas ya un poco mejor que las de la época y quizás por esto es importante pues recordarlo. De ahí en adelante, pues en la época más reciente hemos tenido también autores muy importantes, el doctor Coventry, el doctor Fujisawa, el doctor Ogata, pero eso nos obliga a mencionar uno también bien importante, que es el doctor Ilízaro, que estuvo pues, con nosotros hasta la década de los 90 y él nos mostró no solamente resultados clínicos de procedimientos como artrodesis, como osteotomías de corrección, como procedimientos de no unión y de fracturas, pero lo importante con él es que sacamos varios conceptos importantes de los fijadores externos, pero también de esos principios básicos que utilizamos para la curación ósea, en lo que nos dimos cuenta de la importancia del músculo, de la integración que tiene el músculo en la biología y de cuidar también ese periostio en el hueso. También nos dimos cuenta de la importancia dada por el doctor Perren de esa tensión o de esa fuerza que recibe el hueso para generar una adecuada consolidación. Por eso cada vez hablamos más de reducciones anatómicas, fijaciones estables y también pues dentro de la O, movilizaciones tempranas del paciente y pues la valoración integral del mismo. Todo esto hizo que, pues hablando de manera histórica, estos autores hayan impactado en lo que nosotros hoy conocemos para poder dar pues como todos estos conceptos. Y no es algo que pues sea reciente como les comentaba previamente, pero sí ha tenido una gran historia y ha tenido cambios a lo largo del tiempo de cómo se realiza, de cómo se obtienen mejores resultados y eso es lo importante pues tener en cuenta dentro de esta evolución histórica. Entonces, al día de hoy, pues uno de los principales autores, ya lo describimos previamente, el doctor Paley, también tenemos autores importantes como el doctor Stannard y el doctor Herzenberg, que son principales los textos que tenemos disponibles como para evaluar este tema, aparte de los artículos que ya les mostré que están disponibles en la literatura. Entonces, ahora sí, propiamente hablando del tema, tenemos es que orientarnos y definir quién es nuestro paciente, qué deformidad tiene y qué es lo que vamos a hacer. Entonces hay una mnemotecnia en inglés que significa como orientarnos o map de el ABC y lo que nos dice es, lo primero es hacer un adecuado test de malalineación, entonces la M significa medir ese ángulo mecánico, la A va a ser analizar esos ángulos que ya previamente definimos y la P es definir dónde está mi deformidad, en qué segmento y cómo vamos a encontrarla de manera adecuada, que ya lo vamos a definir. El ABC nos quiere decir es que tenemos que hacer todo de manera sistemática y por pasos. Si usted se salta un paso, puede tener errores en la corrección, puede tener errores en la planificación y eso le puede llevar a una traslación que usted no espera en el paciente o a que genere otra deformidad que tampoco espera en el paciente. ¿Qué es lo importante? Localizar entonces ese apex de la deformidad y evaluar qué magnitud, que va a estar dada por grados, también lo vamos a evaluar ya enseguida más adelante, pero es importante tener en cuenta que muchas veces puede ser un apex muy evidente y que sea solo uno, pero hay veces tenemos deformidades multiapicales, tener varios coras o varios apex, o podemos tener coras ocultos, que también es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo que tenemos que pensar es, vamos a hacer el corte óseo, que es la osteotomía de lo que estamos hablando, entonces tenemos que pensar dónde la vamos a hacer, cómo la vamos a hacer, con qué elementos la vamos a hacer, cómo vamos a tratar de que sea lo más mínimamente invasiva posible y qué segmento es el que vamos a rotar o el que vamos a mover. Y por último, la corrección. Esa corrección la podemos hacer en un momento agudo o la podemos hacer de manera progresiva en defectos mucho más severos o en los que tengan ángulos de corrección o magnitudes de corrección mucho más elevadas. Y de acuerdo a eso vamos a definir el método de estabilización, si vamos a utilizar una fijación interna o si vamos a utilizar una fijación externa. Entonces, lo primero es definir ese CORA, que CORA traduce centro de rotación de la angulación y es un concepto también del grupo de Baltimore en el que lo que vemos acá, como está en el video, es primero trazar los ejes de cada uno de los segmentos, tanto el proximal como el distal, y localizar ese centro de la deformidad. Eso nos va a dar ese centro por donde se intersectan esas dos líneas
que sabemos que corresponden a los ejes, y nos va a crear una magnitud de la deformidad que va a ser ese ángulo pequeño que se forma, o también conocido como ángulo alfa. Ese otro ángulo grande que nos da va a ser el ángulo beta, y es importante conocer esos ángulos porque nos va a dar la magnitud de la corrección. ¿Qué nos dice la literatura o qué hemos aprendido de toda esta historia, de todos estos años? Que el punto ideal para hacer una osteotomía va a ser o en el cora o lo más cerca al cora posible para que evitemos una traslación. Entonces, aquí lo que les muestro principalmente es que tenemos dos segmentos óseos que tienen deformidades multiapicales. Es un tema pues un poco más complejo y es importante tener en cuenta que todos los pacientes se comportan de manera diferente, por eso hay que hacer un test de malalineación para cada paciente, evaluar la deformidad en cada paciente y tomar las medidas en cada paciente. Esto es un resumen de lo que llevamos hasta ahora para llevar el hilo conductor. Entonces, lo primero es hacer un adecuado test de malalineación, medir esos ángulos de congruencia articular y a partir de ahí, pues trazar los ejes del segmento donde sabemos que está la deformidad y localizar el cora. Y aquí, a partir de eso, como les decía, localizar ese ángulo o esa magnitud de corrección, que es lo que nosotros vamos a permitir pues como corregir para que se alinee nuevamente o para generar una colinearidad de nuestros pacientes. Entonces, aquí lo mostramos nuevamente. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Entonces, el cora y calcular la magnitud de la deformidad, que es ese ángulo alfa. Lo segundo es calcular ese ángulo beta, que lo que tenemos es una resta entre el ángulo alfa menos 180 grados. Y a partir de ahí vamos a trazar una línea perpendicular que va a servir como una bisectriz y eso también nos va a permitir dividir los ángulos en dos. Entonces aquí podemos localizar los ángulos como proximal y distal y medial y lateral. Y esos ángulos van a ser complementarios. Es importante tenerlo en cuenta porque estamos tratando de lograr un equilibrio en este segmento óseo. Y a partir de ahí, pues vamos a trazar una línea que lo que nos va a indicar es hacia dónde vamos a corregir esa angulación para que la línea azul, que es uno de los ejes, se ponga colinear con la línea roja, que es el otro de los ejes. Tenemos que tener en cuenta que esto es desde el punto de vista sencillo, en el que usted sabe que solamente hay una deformidad y es fácil trazar los ejes, pero usted puede encontrar segmentos óseos donde tengan una anatomía muy diferente y cada uno de esos segmentos tenga un eje distinto. Lo importante es entender que todo segmento óseo va a tener un eje, no importa el tamaño, y va a tener tanto eje mecánico como eje anatómico. Entonces, en esas deformidades severas, lo importante es usted individualizar cada segmento, evaluar cada eje y a partir de ahí localizar cada uno de los coras. Como les decía, la forma sencilla es la que tradicionalmente hacemos, que es localizar los dos ejes, trazarlos y a partir de ahí localizar un punto donde localicemos pues donde sepamos que está el cora. Pero no muchas veces eso es difícil de localizar trazando esos ejes independientes y nos toca recurrir a buscar lo normal para poder trazar las líneas y que sean adecuadas. Entonces, hay dos opciones que nos describe la literatura. Usted, por ejemplo, en este caso de la tibia, que tiene un defecto aquí proximal, entonces no va a tener adecuadamente cómo trazar el eje en ese corto segmento y lo que va a hacer es localizar si ese ángulo mecánico femoral distal lateral es normal. En este caso la imagen lo representa como normal, 88 grados. Entonces a partir de ahí usted toma esa línea de referencia para tomar la medida del eje sabiendo que ese segmento proximal está normal. Pero también puede tener otra opción y es prolongar ese eje que viene desde arriba, tanto extenderlo distal como proximal, sabiendo que está normal, aquí nuevamente 88 grados, y a partir de ahí usted también podría localizar ese cora o ese centro de rotación articular. Esto es importante y esto se da muchas veces en esas defectos que son periarticulares en el que es difícil usted localizar el cora o el cora queda muy cerca de la articulación y es difícil para usted trazar los ejes. Pero hay autores que nos dicen que el ápex es lo mismo que el cora, hay otros autores que lo toman como conceptos diferentes y realmente es importante tener en cuenta que son conceptos diferentes. Muchas veces vemos
la deformidad clara, donde vemos el callo óseo, donde vemos dónde está la prominencia del paciente y creemos que ahí es donde está el cora o ahí es donde debemos hacer la osteotomía para corregir la deformidad. Y muchas veces no ocurre que sea así. Como ustedes ven en esta imagen, el cora es un poco más proximal que realmente donde está el apex obvio o el apex donde veríamos clínicamente la deformidad en ese paciente. Entonces es distinto en algunos pacientes el cora del apex, en otros pacientes como en este caso el apex sí puede ser la misma localización donde está el cora y es importante tener en cuenta esto porque nos va a influir en las reglas que vamos a ver más adelante, de que lo importante es hacer esta medición, que la podemos hacer de manera precisa con la medición de la angulación de las líneas y los ejes para localizar el verdadero cora de la deformidad y también descartar de que no haya ningún cora oculto. Hay otro concepto importante que es el ACA que significa ese eje de corrección de la angulación. Entonces, aquí retomando en esta gráfica, tenemos dos ejes, el eje del segmento proximal, el segmento, la línea roja, el eje del segmento distal, la línea azul, y una bisectriz que ya sabemos que va a pasar por donde está el cora de manera perpendicular, que vendría siendo el punto rojo donde esas dos líneas se intersectan. Pero el punto morado, ese significa ese eje de corrección de angulación o ACA, que realmente sí va a funcionar como un verdadero eje. Y funciona como un verdadero eje porque aquí lo estamos viendo solamente en un plano, en dos dimensiones, pero cuando usted hace y en su imaginación o hace en algún tipo de modelo tridimensional, se da cuenta que realmente ese eje está dando la vuelta completa en 360 grados por ese hueso y por ahí es donde usted debe tener en cuenta que en cualquiera de esa parte de esa línea, pues puede poner su cora o su ACA para generar esa corrección de la angulación. Que es importante que usted puede poner ese ACA en cualquier parte, pero lo importante es entender que si usted lo va a poner cerca al cora o en la línea donde está la bisectriz, va a intentar corregir esa traslación. Y eso es lo que describe principalmente el doctor Paley con sus reglas, que ya les voy a mostrar más adelante. Para entender bien el ACA, entonces lo que les decía, lo ideal es localizarlo como lo vemos en el video, que va a aparecer acá el punto A donde está la intersección, luego vamos a trazar el punto B donde va a pasar la bisectriz y a partir de ahí también nos va a generar dos ángulos. Un ángulo que va a ser, como les dije, el ángulo alfa de la corrección y un ángulo beta. Pero lo que vamos a definir es de acuerdo a donde usted ponga ese acá o donde usted ponga la bisagra, de donde quiera hacer la corrección. Si va a hacer osteotomías de cierre, va a poner el cora hacia el lado cóncavo de la deformidad y también es conocido como cora de cierre y debería poner las bisagras si está utilizando un fijador externo en este punto. Y lo contrario, si usted va a hacer una osteotomía de apertura, el cora debe quedar en el lado convexo de la deformidad y también es conocido como cora de apertura. Ahora sí, propiamente hablando de las reglas originalmente fueron dos y se hizo una modificación de la segunda regla que se conoce como corolario y a partir de ahí, pues algunos autores la han tomado como una tercera regla y las vamos a ver aquí, pues tratando de representarlas en ejemplos. Entonces, ya entendiendo los conceptos previos, la regla 1 nos dice que si usted localiza el cora y va a realizar la osteotomía a nivel del cora, va a corregir esa angulación del ángulo alfa, que va a ser esa magnitud de corrección sin ninguna traslación y esa corrección va a girar principalmente sobre el ACA que usted escogió sobre esa bisectriz. Eso se traduce en ejemplos aquí principalmente en el que usted tiene los mismos dos líneas que venimos hablando todo el tiempo, localiza la bisectriz y el cora y puede tener que si hace una osteotomía, puede tener una osteotomía neutra, puede tener una osteotomía de cierre o puede tener una osteotomía de apertura, de acuerdo a donde usted ponga ese ACA y a donde usted realice la corrección. Eso es más fácil de entenderlo aquí en videos en el que tenemos las mismas líneas que estamos hablando, localizamos el cora y ponemos esa osteotomía. En este caso vamos a hacer una osteotomía de cierre en el que vamos a sacar una cuña y generalmente en estas osteotomías de cierre pues podemos perder algo de longitud, pero como ustedes ven hay una adecuada colinearidad y no se pierde o no se realiza ningún tipo de traslación. Lo mismo sucede en una osteotomía de apertura. En este caso,
localizamos nuevamente el punto donde vamos a poner el ACA o el punto donde vamos a poner la corrección, nuestra bisagra, y a partir de ahí pues vamos a hacer la osteotomía de apertura y en este caso pues vamos a quedar con, por decirlo así, un segmento óseo separado el uno del otro, mientras que en las osteotomías de cierre, pues como su nombre lo dice, pues vamos a tener un íntimo contacto entre los dos segmentos. En ejemplos, ¿cómo se traduce esto claramente en el paciente? Entonces, a la izquierda tenemos una osteotomía de apertura y a la derecha tenemos una osteotomía de cierre. Esto en un programa, pues en estos software que tenemos disponibles para la medición y para el cálculo y el planeamiento. Entonces, vean ustedes en la apertura, localizamos los ejes, localizamos la bisectriz y definimos dónde vamos a poner el punto donde no vamos a hacer como bisagra. Y en este caso vamos a hacerlo de apertura y como ustedes ven, pues se presenta una adecuada colinearidad entre los ejes y va a generar también un aumento de longitud. En este caso, pues para el ejemplo, la magnitud de la corrección o el cora de corrección era de 20 grados. Y en el otro lado tenemos, nuevamente localizamos dónde vamos a poner la bisagra, ahí lo vemos en la cruz azul, vamos a hacer el movimiento para corregirlo y en este caso vamos a tener una osteotomía de cierre en lo que ustedes, como ustedes pueden ver, pues hay una disminución en la longitud de la extremidad. La segunda regla nos dice es que si vamos a hacer la osteotomía que esté por fuera del cora, vamos a necesitar traslación para que se logre alinear esos dos ejes. Y ese movimiento de corrección pues debe girar en el ACA y no ese movimiento no debe girar en la osteotomía. Y como les comentaba, pues esta regla es útil en algunos de esos casos en las que tenemos un cora muy periarticular o un cora que está muy cerca pues en un segmento muy pequeño de hueso y nos permite pues hacer la osteotomía en otro sitio diferente o que no esté cercano a la articulación. Entonces aquí nuevamente con la misma, pues con con el mismo programa miramos que lo mismo en la izquierda es de cierre y en el que vemos que aquí está donde nosotros localizamos que está el cora, pero estamos haciendo la osteotomía a un nivel distinto, en este caso más distal. Y lo que vamos a obtener es que ustedes ven, hay una adecuada colinearidad entre los ejes, pero se produce una traslación y ya no hay un íntimo contacto entre los dos fragmentos. Lo mismo pasa en la de apertura, en el que también ponemos dónde está la magnitud de la corrección, la vamos a corregir, en este caso también nuevamente 20 grados. En este caso de apertura, vean que genera aún más como distracción en esos dos fragmentos, en los segmentos óseos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay autores que escriben o escribían previamente como este fragmento óseo que quedaba expuesto o que quedaba salido como truncación o como un hueso truncado. Hay quienes también optan por hacer un recorte de este hueso y ponerlo de manera contralateral para apoyar el otro lado de la osteotomía, pero lo importante es que si usted está buscando que haya una colinearidad, aquí la logra. Si usted está buscando que haya una traslación, también la logra. Con este también puede generar algo de corrección pues, en la magnitud de las discrepancias de longitud, pero lo importante es que usted entienda que esto se le va a trasladar porque pues está cumpliendo la regla número 2 y hace parte pues como del planeamiento que usted hizo de su osteotomía. Y la regla 13, como les decía, pues algunos la conocen como el corolario de la regla 2 y es una modificación o es una precisión de la regla número 2 y es lo mismo, ya conocíamos la regla 2 que nos dice que si la osteotomía se realiza por fuera del cora, pues nos va a generar que haya traslación y en este caso la corrección que se realiza por un eje que va a estar a un mismo nivel de la osteotomía nos va a decir que se va a producir una traslación en ese segmento distal. Es más fácil entenderlo nuevamente en este ejemplo en el que tenemos nuevamente la misma deformidad. Aquí ya vemos dónde vamos a hacer la osteotomía. Y bueno, aquí quedó el mismo video el mismo video pasado, pero ya les voy a mostrar otro. Entender la regla 1 y la 2 va a ser lo importante aquí, porque si no la entendemos, vamos a estar perdidos y vamos a tener o mayores deformidades en el paciente o alguna otra alteración que no tuvimos en cuenta en el planeamiento. Aquí sí se va a quedar mostrada en la que vemos que localizamos dónde está el cora, vamos a hacer la osteotomía la hacemos a otro nivel del cora y lo que vamos a encontrar es que va a producir una deformidad en traslación y que en este caso los ejes no van a estar alineados a pesar de que usted haya hecho la osteotomía.
Las reglas se podrían resumir en esta tabla, en el que la regla uno usted va a corregir en el CORA y va a hacer la osteotomía en el CORA y por ende no va a obtener traslación y va a tener una adecuada colinearidad. La regla 2 usted va a corregir en el CORA, pero no va a hacer la osteotomía en el CORA y lo que va a producir es una traslación. Y la regla 3 usted no corrige en el CORA, no va a hacer la osteotomía en el CORA y por ende va a tener también una traslación y una no colinearidad de los ejes que estábamos representando. Con respecto a la corrección, pues aquí nos podríamos quedar porque los textos pues tienen gran cantidad de aspectos técnicos importantes o de otras correcciones que uno debería tener en cuenta, pero lo importante aquí es entender que lo que buscamos es lograr esa colinealidad o alinear esos ejes en el paciente. Y como les comentaba previamente, pues no solamente va a depender del hueso, que es lo que estamos hablando, sino que va a depender de muchas otras cosas. Primero, ya hablamos de la magnitud de la deformidad, entonces saber cuánto vamos a corregir. Hay magnitudes muy severas que no nos permiten corrección y no nos permiten corrección no por el hueso propiamente, sino que también se ven involucradas otras estructuras, como los tejidos blandos, principalmente los nervios, en el que pues no podemos hacer una corrección muy grande porque podríamos tener alguna lesión nerviosa o podríamos tener inclusive alguna lesión también de la piel o una necrosis, pues de acuerdo al tipo de fijación que utilicemos. También va a depender del paciente, de la edad que tenga, de si tiene alguna otra enfermedad o alguna otra comorbilidad subyacente, si se va a asociar o no con alguna discrepancia de longitud, y eso también está dado con el tipo de implantes y la opción que vamos a elegir, que como les comentaba, podemos tener opciones con fijación interna o con fijación externa. Y pues por último, para terminar, no es lo mismo que usted realice una osteotomía, y esto es lo que quiero dejarles claro, no es lo mismo que usted realice una osteotomía cumpliendo la regla uno en el que va a tener un alineamiento de los ejes y un alineamiento del hueso sin traslación, a la que usted haga una osteotomía cumpliendo la regla 2 o la regla 3 donde va a tener un alineamiento de los ejes, pero no va a tener un alineamiento completo de los segmentos óseos. Y es importante tenerlo en cuenta, porque usted puede buscar esa regla 2, esa regla 3, como los decíamos, en algunos segmentos óseos, en algunos procedimientos, también en la cadera, en la rodilla o en el tobillo, pero lo importante es que usted entienda cuál es la deformidad que va a conseguir, cuál es la traslación que usted va a obtener para que una deformidad no la cambie por otra o un problema no lo cambie por otro. Y bueno, las conclusiones que yo saco frente a este tema es que las osteotomías, como vimos históricamente, no es solo fracturar un hueso, involucra todo un proceso detallado que requiere un adecuado planeamiento, conocer bien al paciente, y eso nos va a permitir pues abordar adecuadamente esa deformidad. Entender que el CORA, que es un concepto que ha venido descrito, como les dije, por ese grupo de Baltimore, va a estar definido y no se puede cambiar. Es decir, usted hace una medición del CORA y usted no puede simplemente decir que el CORA está en otro punto porque es una medición que usted hace y está dado y está medido. Entonces es importante tener en cuenta esa adecuada medición. Lo otro es que hacer las osteotomías lo más cerca del CORA, como les dije, esa evolución histórica nos ha permitido entender estos conceptos claves que me va a generar que al hacer usted la osteotomía a nivel del CORA o lo más cercano a él, me va a evitar la traslación y va a garantizar una adecuada alineación y colinearidad. Y podemos utilizar esa regla 2 o esa regla 3, no quiere decir de que esté mal la osteotomía, se puede utilizar en casos, como les dije, principalmente periarticulares con buenos resultados. Y lo importante es entender que la osteotomía se puede utilizar o se puede realizar con múltiples elementos. Se puede hacer osteotomías de cierre, como vimos, de aperturas, osteotomías neutras, osteotomías en cúpulas, y todas pueden llegar a un mismo resultado. Lo importante es conocer todos estos principios básicos para que usted pueda hacer un adecuado planeamiento del paciente y pueda tener pues buenos desenlaces, que es lo que buscamos con los pacientes.